Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo. Seguimos con los videos de la melanina marrón. Aquí en México la conocemos como canelita. Entonces vamos a ver. Los invito a que se suscriban amigos, chequen los videos, ahí ayúdenme a ver los videos. Todos los que subimos de cruces, de la pasta de cría, del cruce del canario blanco. Entonces ahí están los videos, chequenlos y chequen los cruces para que no se me hagan bolas de cómo es que se identifica el macho, la hembra. Entonces seguimos, vamos al cuaderno, vamos a apuntar. En este caso tenemos un canario que va a ser Gloucester, Bruno, pero va a ser Corona. A ver, déjenme checar, no vaya a ser otro cruce. Sí, sí es Corona. Entonces, en la hembra dijimos que va a ser un Gloucester consort verde. El verde amigos de fondo es amarillo, así que ahí el verde tiene amarillo. Para ahorita checar qué es lo que sigue. Bien amigos, vamos a identificar el macho como XX, la hembra va a ser XY y vamos a comenzar con el cruce. El primero va a ser vamos a acomodarlo para que no se me hagan bolas. Va a ser Bruno, en este también va a ser Bruno porque es puro, y en la melanina viene siendo negra. De esta forma es más fácil hacer los cruces amigos para que no se hagan bolas. Entonces vamos a ver que X por X es macho, que va a ser igual a Bruno por negro, domina el negro, entonces va a ser un macho Gloucester verde, va a ser un Gloucester verde, pero va a ser portador de Bruno. Entonces seguimos con el siguiente. Va a ser XY, va a ser una hembra, Gloucester. Si se fijan aquí es Bruno y acá no tiene nada, entonces va a ser una Gloucester Bruno. Seguimos con el siguiente. XX es macho, Gloucester, en este caso es Bruno por negra, domina el negro, entonces va a ser verde, pero va a ser portador de Bruno. Y hacemos el último cruce amigos, que va a ser hembra que va a ser Bruno por nada, va a ser una hembra Gloucester Bruna. Bien amigos, en este cruce del Bruno nosotros vamos a poder identificar cuáles van a ser las hembras desde el nido. Por lo general a las hembras siempre se les identifica desde nido porque cuando nacen, los pollos nacen con un color rosita en los ojos. Entonces si ustedes ven ese color así rosita en los ojos, es un Bruno. Ahí no hay falla, ¿no?
Entonces en esa nidada, si salen dos con ojitos así como rositas cuando los tienen cerrados, entonces son dos hembras, ahí no hay falla. En ese cruce ya sabrían cuántas hembras se están sacando y eso les va a servir para ver cuántas hembras tienen y cuántos machos. Entonces aquí vamos a obtener un 50% de probabilidad de sacar machos verdes. Bueno, pongo Gloucester completo. Gloucester verdes portadores de Bruno. Vamos a tener un 50% de probabilidad de sacar hembras Gloucester que van a ser brunas puras, ¿sale? Ese es el 50%. Ahora amigos, como les comenté, el fondo en ambos es amarillo y amarillo. Por lo tanto, el fondo va a ser amarillo. De todas las crías va a ser amarillo. ¿Sale? Vamos a las imágenes, amigos. Bien, como dijimos, aquí el Gloucester, el macho es Bruno, la hembra, este es el macho Bruno, corona, y la hembra un verde consort. ¿Sale? Entonces, vamos a ver amigos. Dijimos que nos va a dar 50% de machos negros, en este caso serían verdes, portadores de Bruno. Y el otro 50% de hembras bruna puras. Entonces, regresando al cuaderno, vamos con lo de la dominancia, el gen dominante, que es la corona. En este caso, el 50% de probabilidad va a ser para corona. Corona. Listo. Y el otro 50 va a ser para consort. Permítanme amigos porque está haciendo aire y se me vuela todo el cuaderno. Entonces aquí va a ser para consort. Listo. Aquí el 50% y 50 van a ser probabilidad. ¿Sale? Chequen los videos del gen dominante amigos para que entiendan un poquito más. Si es la primera vez que nos ves, te invito a que veas todos los videos de cruces. Todo esto es parecido al canario ágata. ¿Por qué? Porque son mutaciones ligadas al sexo, amigos. ¿Qué quiere decir esto? Que estas mutaciones se ligan en los canarios, pero solo las van a ligar los machos. Los machos son los que van a ser los portadores de la mutación. Las hembras no portan. Si las hembras no van a aportar nada, entonces o son brunas o son verdes. O sea, no hay de otra. Ahí son normales. ¿Sale amigos? Este es básicamente el cruce. Vamos a ver lo que les comento de las coronas. Aquí vamos a ver que tenemos el 50% de probabilidad de que sean machos consort y el 50% de coronas. Ok amigos, pues vamos a resumir ya todo cómo va a quedar. Aquí vamos con lo que es el 50% van a ser machos Gloucester verdes portadores de Bruno, ya sean corona o consort. El otro 50% van a ser hembras Gloucester, ya sea corona o consort, pero van a ser brunas puras. Sale amigos, les dejo el video, espero les guste. Vamos a seguir con la mutación Bruno y ahí estamos. Un saludo a todos. Bye.